En el contexto del mes de junio tenemos una invitada muy especial para hablar con nosotros de una campaña que además lanzamos desde el gobierno de Michoacán llamada Siempre con Orgullo. Bienvenida, Aurora, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Para empezar, Aurora, cuéntanos un poco de ti. Ay, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Pues mi nombre es Aurora. Soy una activista por los derechos de la comunidad trans aquí en Michoacán. Hemos logrado la redundancia, uno que otro logro. Aquí en Michoacán empecé esto desde muy pequeña, desde los 18 años con el activismo. Y pues a la par, pues también soy lingüista, soy diseñadora y soy ingeniera textil. Pues mira, para introducir hay que comenzar hablando de lo más básico. Claro. Cuando usamos el término trans, ¿de qué hablamos? Fíjate que la pregunta, pues muy acertada. Hay que empezar con esto. La palabra trans es como para empezar en el acrónimo LGBT, pues tenemos las tres T's, ¿no? Que es T, 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 LGBT, TTIQ+. Esas tres T's se pueden englobar en una sola T, Ujú. y esta T es, pues, trans, ¿no? O sea, este acrónimo trans, que significa de latín, del otro lado, eso significa. Y pues las personas cisgénero significa cis, significa del mismo lado, y transgénero significa del otro lado. Las personas trans somos aquellas personas que, independientemente del sexo biológico con el que una nace, pues una transición en algún punto de su vida, porque su identidad de género no corresponde con esta, pues con esta identidad que te impone, ¿no? O sea, con este cuerpo, ¿no? Y puede ser trans de transgénero, de transexual o de travesti. Hay variaciones, a lo largo de la historia estas palabras pues han cambiado, han significado diferentes cosas. Importante decir que la palabra, que las personas LGBT, pues cada letra tiene su historia, ¿no? No se agregan como así porque sí. Entonces la palabra trans pues nació de una patologización, es decir, en los 70, 60, 70 en la psiquiatría pues se veía como una enfermedad, y a lo largo de los años pues se ha desmentido esto. Pues en la actualidad la palabra trans es un paraguas, es un término paraguas que abarca a todas las personas que viven con una discordancia de género de acuerdo al sexo asignado al nacer. ¿Y cómo explico esto? Si tú naces con determinados genitales, de genitales masculinos, pues se te asigna que eres hombre, entonces vives una vida como tal. Pero pues si no hay discordancia con esto, es decir, pues independientemente de mi cuerpo, mi identidad es otra, entonces pues posiblemente sea una persona trans. Explícanos un poco qué tiene específicamente que ver cada uno de estos términos que mencionabas. Específicamente, claro, transgénero hace alusión a todas aquellas personas que viven el cambio de identidad. Ujú. Hay que entender que la transición pues es tanto física, si es hormonal, si tiene que ver también con la cuestión social, obviamente, el cambio social, cuestiones legales y pues obviamente todo el trabajo pues de la salud mental, ¿no? Ujú. Las personas transgénero son quienes tienen un género, se identifican, bueno, no se identifican, son un género diferente al asignado al nacer. Y las personas transexuales, comúnmente entendemos que las personas transexuales son aquellas que ya iniciaron pues un tratamiento hormonal o algunos tratamientos estéticos, cirugía plástica, etcétera, etcétera. Eso es un término muy ambiguo porque pues hay personas que a lo mejor tienen mucho deseo de realizarse todos estos cambios, pero no pueden hacerlo porque pues por muchas condiciones, ¿no? Como lo puede ser el dinero, el lugar en el que vives. Entonces, por ahí está, ya casi no se usa como una u otra, ¿no? Casi Ok. todo el mundo dice pues trans en general y abarcamos este paraguas, pero pues también se vale como pues una definición en específico. Y de travesti, pues en México la palabra travesti hace alusión pues a aquellas personas que por muchas razones performan un género diferente al que son, pero en la vida diaria pues siguen performando al suyo, ¿no? Ahora sí que cuando tú haces esa transición de género,
y haces la transición como persona trans, ya es 24/7 a partir de ese momento, ¿no? Como persona travesti quizá lo hagas por performance, por trabajo, a lo mejor haces drag, a lo mejor al teatro, a lo mejor fetiche, a lo mejor no sé, hay muchas razones, ¿no? Ujú. Por el gusto, por la diversión, por la fiesta, está bien, eso es. Pero pues digamos que puedes regresar al género, puedes jugar con los géneros cuando tú quieras. Claro. Ujú. ¿Y tú cómo te identificas? Yo soy una mujer trans, es así como me identifico. Me encantan los términos transexual, transgénero, trans en general. Sí, hay muchas trans que no les gusta el término mujer directamente, que prefieren solo trans. A mí sí, yo sí soy, sí me catalogo, sí soy mujer, ¿no? O sea, sí me veo por esta línea, pero sí la marca trans en general. Travesti, no, eso no lo soy, pero trans, sí. Y cuéntanos un poco de tu experiencia de esta transición, de cómo Claro. tomas la decisión, de cuándo te das cuenta que quieres hacer esta transición en tu vida. Y lo platicábamos hace un rato, ¿no? Y lo difícil que llega a ser para en todos los niveles de la sociedad, pero además porque esta transición implica muchas cosas. Claro. Ay, me encanta la pregunta. Sí, pero la respuesta es compleja. Sí. Ah, pues no lo decides, o sea, sí decides en algún punto tú enfrentar el mundo. En algún punto tú te dices, ya llevo días, ¿no? En que ya no puedo resistir este secreto en mí y necesito sacarlo, ¿no? Ese es el momento de la decisión. Pero yo me atrevo a decir, en mi experiencia, que es un proceso que me acompañó toda la vida. Yo lo sé desde que soy niña. Yo me acuerdo de mi vida desde los 3 años y desde entonces sé que quiero ser niña, ¿no? O sea, que era una niña. Ah, muchas veces le digo a la gente, a mí me travestían de niña. O sea, yo apelaba por cierta ropa, ciertos juguetes. ¿Por qué? Porque pues a esa edad tú ya entiendes como qué es género, Ujú. qué cosas son de mujer, lo decimos entre comillas, ¿no? Porque ¿De pues niña o de niño? de niña y de niño, entonces bajo esa línea, pues una sociedad que te bombardea con eso, pues una dice, ah, yo quiero las cosas de niña. Y pues me aferraba a eso, ¿no? Tuve una familia con un historial de familiares queer, pero nunca habíamos tenido en la familia una persona trans, ¿no? Entonces yo soy la primera, o al menos abiertamente, soy la primera en mi familia, en casa, en la que hablo del tema, ¿no? Y pues a mí me tocó educar a mi familia, ¿no? Yo hasta los 14 años, por un programa de televisión, fue que me entero de la palabra, me informo sobre qué está pasando y le puedo poner nombre a lo que me estaba pasando. Parte de las cosas difíciles, claro, personalmente era muy cansado a veces, o sea, en la pubertad que vienen los cambios hormonales, físicos, que te empieza a salir bigote, se engruesa la voz, todo eso, pues sí lloraba, yo lloraba en mi cama, la pasaba muy mal, pero creo que hasta que yo vi ese programa le pude poner nombre a las cosas, pude saber qué pasaba conmigo, sabía, siempre supe que había mujeres trans porque incluso por donde yo vivía, en donde yo crecí, en el barrio que yo crecí, es una zona de tolerancia, entonces crecí viendo trabajadoras sexuales. Pero pues creces viendo las que las violentan, que les hacen burlas. Aparte yo soy del 97, entonces tengo 27 años. Pues todavía me toca inicios de los 2000, todavía estamos hablando de que la conversación apenas empezaba a dar en los medios Sí. a 2010. Ujú, Entonces mi infancia todavía me toca como una transfobia un poco más normalizada, una ujú. transfobia que todavía no se sanciona en las calles, por así decirlo, que todavía no se juzga de ser transfóbico. Entonces, digamos que también eso detiene, ¿no? Como tu experiencia, como a sentir culpa contigo misma, a pensar que algo está Miedo. mal, miedo, ¿no? Obviamente tú de inicio de niña no piensas que nada está mal contigo, pero te lo dicen, pero tú no entiendes por qué. Entonces, cuando yo veo el programa, yo entiendo qué pasa. Digo, tenía 14 años, le pongo nombre a las cosas y me esperé a mis 18 años para tomar la decisión de pues vivir mi vida, salir de casa por el contexto. No era lo más favorable para mí, ¿no? El contexto familiar y iniciar mi transición ahí. Necesitaba salirme de casa y lo hice. Me esperé a mis 18 años, me salí de casa. Fue muy difícil, claro. Siento que a los 18 años de por sí no estás lista para muchas, nada, para nada, para nada. Y yo iba en la prepa y en la prepa sí me divertía, me interesaban cosas como las amistades, los novios, ¿no? Las fiestas. Y pues me enfrento al mundo así de golpe.
fue difícil, pero creo que esa decisión marca el momento. Yo nunca voy a olvidar la noche en que yo tomo la decisión, me voy con mis maletas. Y lo hago porque pues la sensación de libertad, la sensación de vivirse, la sensación de ser libre, creo que es algo invaluable. Entonces, pues esa es parte de mi historia, o sea, la decisión se dio así. Eh, no, no voy a hablar ni de una situación así muy violenta, como pasa en muchos casos de muchas chicas a las que sí las corren, las violentan, las golpean, el tema del ecocid, las terapias de conversión, no pasé por nada de eso, pero había que educar a toda una familia y varias generaciones. Entonces me tuve que aventar a vivir sola un rato pues, tenía que hacerlo. Porque, bueno, es un tema complejo, ¿no? En el que además comentábamos ahorita, tenemos que hablar de muchas cosas. Falta muchísima educación, muchísima información a la sociedad, pero que bueno, tú tomas la decisión, te independizas y a partir de que te independizas, entonces comienzas tu transición, porque además no Sí, solo es física, también es hormonal y claro. también, no sé, hasta qué punto también es psicológica. Sobre todo es psicológica. Sobre todo es psicológica. Ya todas las personas trans, ¿no? O quienes están iniciando el proceso y sobre todo les adolescentes y las niñas, la cuestión mental es lo más importante. Primero, porque el problema en una sociedad que está tan desinformada, instituciones que no, también están desinformadas, que no, faltan muchos derechos, es muy fácil tomar malas decisiones. Muy Así es. fácil tomar muy malas decisiones como una persona trans. El mundo te orilla, la falta de oportunidades laborales, la falta de oportunidades académicas. Entonces es muy fácil tomar decisiones. Entonces hay que estar muy fuerte porque pues es un cambio radical y en la conciencia y en la mente de las personas pues les estás cambiando a la persona totalmente y eso genera muchos conflictos en muchas personas. Muchas personas que piensas que van a estar, se van a ir. Muchas personas que no tenías ideas que iban a estar y que se iban a quedar, se van a quedar, te van a sorprender con eso. Y a partir de ese momento también nueva persona que conoces va a no va a conocer ese nombre pasado, no va a conocer esa imagen del pasado. Y eso también es muy satisfactorio. Eso empieza a volverse muy liberador. O sea, ya empezar a vivir tu vida, pues no de ceros, porque hay un historial familiar y toda tu historia hay que volverles a contar quién soy, ¿no? Ujú. Abrir esta parte de mí que nunca había abierto con ellos, ellas. Pero a partir de ahí la gente va a conocer, pues, la mariposa, ¿no? Que salió del capullo, por así decirlo. Claro, comentabas hace un momento que tú Ujú. sabías que no era tu identidad, que tu cuerpo no era tu identidad el que tenías. Claro, Pero hablar de infancias trans es muy difícil porque, claro. sobre todo, porque creen que como no tienen la mayoría de edad, no tienen esa capacidad para tomar esa decisión. Sí, conectando ambas preguntas porque no te respondí del todo, ¿no? El tema de las hormonas. Aprovecho ambas. Fíjate que hay protocolos, ¿no? Hay una ola de desinformación con respecto a las infancias trans. Y yo lo primero que advierto es que a las infancias trans no se les medica solo porque sí. Y de hacer eso es porque estamos hablando de una mala praxis. Ujú. Estamos hablando de alguien que está lucrando con la desesperación de las personas porque a las infancias no se les hormona. Y las adolescencias llevan otro protocolo y una persona adulta lleva otro protocolo. Dentro de esos protocolos, obviamente, una persona adulta toma sus decisiones. Ujú. Una adolescencia y una infancia, pues no. Ujú. Entonces necesitamos respaldar a las infancias. Claro que las infancias trans existen, yo existo, les estoy hablando de mi experiencia, de mi vida, ¿no? Si, a lo mejor si hubiera habido más información en aquel entonces, quizá hubiera podido ponerle nombre a la situación desde los 3 años, ¿no? Pero aún así es muy complejo porque las vivencias del género son complejas. Entonces se hacen acompañamientos psicológicos con trabajadoras sociales, ¿no? También pues la cuestión médica, ¿no? Y quiero comentar que
pues no se hormona en infancias y específicamente eso es hasta la pubertad. Ok. Y en la pubertad solo se dan bloqueadores. Y estos bloqueadores son reversibles para que cuando tú tienes 16, 17, 18 años, pues digas, ahora sí, quiero iniciar la feminización, la masculinización o el proceso de la androginización, ¿no? Eh, no se hormonan niños así porque sí se les dan pastillas, porque si no, 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 eso no es cierto, eso es pura desinformación, es como una paranoia que se ha inventado, mucho menos se les aplican cirugías, mínimo, y es depende del país, 16 años. Ahora, hay que romper el mito. No sé por qué la gente tiene este miedo con los niñas, con las niñas, ¿no? Porque, digo, una transiciona y nadie te llega y te toca la puerta. Mírate en tu Ujú. medio millón de pesos para tu cirugía. Nadie te hace eso, no existe el Parlamento Transmundial y miren, ya salió alguien más, vamos a operarle, vamos a buscarle. No pasa O nada de las eso. influencias, ¿no? Porque, Claro. ajá, porque luego también en esta sociedad tan Ujú. falta de información, tan transfóbica que tenemos, tan falta de educación, ¿no? También se llega a pensar que quién te influyó a hacer eso o a tomar Claro. esas decisiones. Y quien está de ese lado, la persona trans, no tiene, la realidad es que no tienen influencias, no saben ni por dónde empezar, a quién acudir, a quién pedir ayuda, ¿no? Y yo hablo, yo les estoy hablando desde mi contexto aquí, Morelia, pero el estado Michoacán es muy amplio, o sea, Sí. Michoacán es muy amplio y a lo largo del estado las situaciones son más complejas. Hay estados donde el tema es muy violento todavía. Hay municipios, tenemos, Sí, por ejemplo, municipios. Tierra Ujú. Caliente, ajá, Sí, sí, claro. Tierra Caliente, que además su contexto cultural es, no sé, de machos, Recio. ajá, imagínate, ¿no? En esos Claro. contextos. También pues en la zona lacustre, ¿no? Todo, o sea, Sí. es muy amplio. También las vivencias, ¿no? También no olvidemos que en Michoacán pues hay mucha cultura purépecha, ¿no? Y hay muchos pueblos purépechas, ¿no? Entonces también hay otra cosmovisión de las personas trans y las personas trans de allá enfrentan otras situaciones, ¿no? En Charo se enfrentan otras, ¿no? Aquí luego, ¿no? Pátzcuaro es diferente como lo es luego el mero centro, aquí el centro, ¿no? Entonces, incluso es diferente también la realidad para las personas trans de acuerdo a sus contextos. Entonces, también hay que abrirnos la mente de que ser trans es muy amplio, muy diverso. Hay muchas formas de vivirse trans y pues hay muchas historias, muchas tristes, unas más dramáticas que otras, ¿no? Pero creo que a todas las personas nos atraviesa esto, ¿no? Como falta de acceso a muchas cosas. Ujú. Y si hablamos de estas sociedades, de estos tabúes todavía, de esta Ujú. falta de información, ¿qué crees tú que haga falta en la sociedad? ¿Es educación? ¿Es falta Ujú. de que a lo mejor las autoridades demos más información? ¿O también de sociedades que están cerradas al Claro. cambio? Ay, pues como instituciones, como el Estado, hay muchos ejes, ¿no? Lo primero, pues, es garantizar la seguridad, que trabajar el transfeminicidio. Las mujeres trans siguen viviendo, o sea, una inseguridad muy, muy alta. Entonces eso es algo que hay que trabajar. El tema de las terapias de conversión es algo que aún existe. Suena como viejo del pasado de los setentas, pero aún existe. O sea, en Michoacán En aún existe. Michoacán aún existe, ¿no? Ya sea de corte psiquiátrico, de corte religioso, de corte militar, pero aún existe. Aún existen estas terapias de conversión. Ah, que el Estado nos garantice los tratamientos. La afirmación de género, el cuidado de la afirmación de género, el cuidado médico, los tratamientos médicos son salud. Son salud. La salud trans, literalmente ya hay doctorados en salud trans, ¿no? Ya la medicina trans es tan compleja y tan específica que tiene muchos rubros. Endocrinología, dermatología, nutrición, este, urología, ginecología. Obviamente la ginecología es bien diferente en hombres trans que en mujeres cis. La urología igual es muy diferente. Eh,
Es muy amplio, o sea, pero como históricamente pues ya no se nos volteaba a ver, ¿no? Como nuestras necesidades como médicas son muchas y de eso depende la salud tanto física, hormonal, mental, sexual, reproductiva. Eso lo debe garantizar también el Estado, que es parte de, es una necesidad, Ajá. es una necesidad y yo sé que mucha gente le alarma, ¿cómo vamos a pagar por eso? Representa costos muy mínimos, muy, muy mínimos y es, hay muchas formas, de verdad que las asociaciones civiles han trabajado muchos proyectos solo para que sean aprobados y se apliquen y sean accesibles y sean posibles, ¿no? En la realidad. Otro tema, el tema de infancias trans, no lo perdamos de vista, toda la cuestión de la legalidad, ¿no? Que todos los estados algún día lo tengan y que Michoacán pronto también como en la Ciudad de México sea en el Congreso se animen, ¿no? A poner el tema y pues se haga una realidad para las infancias también. Vamos a garantizar mucho sus derechos. Claro, es muy importante sí resaltarlo porque los derechos trans, pues también son derechos de las mujeres, ¿no? Y sí es importante impulsarlos desde las sociedades civiles, sí se hace, pero ocupamos pues el apoyo de toda una sociedad, ¿no? La presión, hay que hacer presión jurídica y ocupamos aliades que en los congresos, en la política en general, ¿no? En todas las instituciones de Estado que se animen. Por ejemplo, ustedes ya lo son, ¿no? O sea, el hecho de estar realizando esta entrevista es algo que también se debe hacer como Estado, ¿no? Estar informando, estar... Creo que también la transfobia es norma o está en la cabeza de todos, pues porque no nos enseñan nada, o sea, nunca hay alguien que te enseñe qué está pasando, cómo se debe hablar de esto, ¿no? Y, y yo sé que mucha gente está como muy enojada, como, o sea, una como persona trans a veces vive muy enojada, ¿no? Como de educar a las personas y Sí. todo eso, pero los hay, o sea, los hay muchas personas que se avientan pues toda la chamba, ¿no? De estar educando en instituciones a niños, a niñas, personas mayores, en las escuelas, en universidades, vía internet. O sea, hay formas. Y si el gobierno impulsa esto, si Estado se impulsa, pues va a llegar. Ahora, también pues no hay que centralizar todo, porque a veces todo se queda en Morelia. Ujú. Entonces creo que el Estado debe asegurar llevar esta información a todos los municipios, porque estamos dejando al lado a mucha gente cuando centralizamos todo en la Claro. capital. Pero en términos de concientización de la sociedad Ujú. sobre o de información, ¿tú qué crees que haga falta o cuál es el mensaje a la Claro. sociedad? Ay, puede ser cursi. Sí, sí. Hay que hacer campañas, o sea, el mensaje es claro, deben respetarnos más, ¿no? Y sí es una exigencia, ¿no? Pero quiero enfatizar la parte de que a veces las personas trans solo necesitamos más amor. Es así de simple. Y yo creo que a veces yo volteo a ver mi historia, ¿no? Y digo, bueno, peleé muchas cosas. Yo a los 18 años, que me entero que no hay derecho a la identidad. Y dije, no sé cómo, pero en este estado va a haber derecho a la identidad. Y lo logré. Entonces, eh, yo a las personas trans les digo, no se rindan, no están solas, ¿no? Y siempre acérquense a las asociaciones, porque a mí lo que me salvó es acercarme a las asociaciones y a las instituciones. Alguien que me orientara y no tomara la menor cantidad de decisiones, malas decisiones, ¿no? Al final de todos somos humanos, va a pasar. Pero el Estado debe comprometerse, ¿no? Y abrir espacios, contratar a personas trans, darle el lugar a las personas trans. Eso es lo que va a cambiar radicalmente todo. Si tú, una cosa es hablar y hablar la idea de que respetamos a las personas trans, pero otra cosa es de verdad incluirlas, darles derechos, darles oportunidades, darles la oportunidad de que demuestren todas sus capacidades. Y no olvidar que la transición pues es una parte mínima de nuestra vida, Ujú. que somos, hablando de las mujeres, somos ingenieras, maestras, doctoras,
también somos trabajadoras sexuales y es un orgullo también que ellas son parte de nuestra historia intrínseca, ¿no? Y hay que velar por sus derechos. El trabajo sexual es trabajo, el trabajo doméstico es trabajo. O sea, es muy diverso también como conocer a las personas trans, ¿no? Por sus capacidades y darles la oportunidad de crecer en el mundo. Ujú. Eso a veces es todo lo que una pide. A veces no hace falta. Amamos estas campañas, las amamos. Pero lo que más hace falta es incluirnos, darnos el espacio. Y pues al final de todo, como yo dije, si no hay derecho, pues no sé cómo, pues yo tomo el espacio. Claro. Y pues platicando de esto, Claro. decíamos hace un momento, tú estás estudiando en una universidad pública, pero además eres una joven independiente de 27 años. Cuéntanos más, un poco más de tu vida, qué haces, cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas. Em, pues mi vida es el mundo textil. No me veo haciendo otra cosa que no dedicarme a la industria del vestido. Desde la parte, sí, de la ingeniería, ¿no? La parte, sé hacer tela. Wow. Entonces quiero hacer tela toda mi vida quizá. Y también mis sueños son parte de tener mi propia casa de modas, tener mi propia maquila. Ahí va enfocado a todo eso. Y pues nunca dejar de aprender. O sea, me gusta. Nunca he sido tan buena para la escuela, pero soy buena estudiante, no sé si me explico. Sí, Soy muy buena aprendiendo. Entonces, em, seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. También estudié lingüística, también me metí mucho en la política, que pues desarrollé una carrera en esta parte. Y son aspectos de mi vida que van y vienen. ujú, Entonces también los abrazo, ¿no? También he conocido mucha gente en el proceso de todo esto. Entonces, pues esas son las metas, como todos, ¿no? Viajar, estar estable. Sí creo en el amor. El amor me ha bendecido. Entonces estoy como plena actualmente, mis 27 años. Me tomó tiempo sentirme así como me siento ahora. Y fue complejo, fue difícil. A veces, si nos es difícil como mujeres trans, es todavía 3 veces más difícil, o 4, o no sé. Y todavía tienes que demostrarlo como al triple, ¿sabes? O sí, sea, ser claro. el triple de buena Ujú. todavía. Entonces, es complejo, pero pues antes sentía que no iba a llegar a ninguna parte. Antes sentía que nunca iba a llegar a ninguna parte y ahorita ya puedo respirar y decir, ay, soy alguien, ¿no? Pero Ajá. siempre fui alguien, solo que una no lo ve. Sí, claro. Digo, aunque hay muchos retos, ¿no? Claro. Por vencer cuando estás queriendo o estás intentando esta transición, también Ujú, hay metas, también hay sueños y también hay otras realidades que inspiran, que claro. es un poco de lo que nosotras queríamos hablar, ¿no? A pesar de reconocer que hay realidades de abandono, que hay realidades muy complejas para muchas Claro. mujeres trans, también hay realidades que inspiran y hay personas que nos motivan a hacer las Ajá. cosas. Entonces, yo agradecerte muchísimo, Aurora, por darnos este espacio, por Ujú. platicar con nosotros, por permitirnos informar un poco más a la sociedad, hacerla más consciente y también informar de lo que el gobierno tiene. Hace falta muchísimo por hacer, muchísimo por aprender, incluso desde el propio gobierno, pero hay muchas cosas que ya tienen y ya pueden acceder. Una de las cosas que a mí me parece importante es un nuevo programa, porque es parte de lo que tú decías. Ujú. Yo creo que una de las cosas más complejas para las mujeres trans es la falta de oportunidades. Y Ujú. entonces la Secretaría de las Mujeres en el gobierno de Michoacán tiene un programa donde pueden acceder a un kit de autoempleo para que y reciben capacitación. Y además es diverso, desde poner uñas hasta un taller de Claro. carpintería, belleza, o sea, es súper diverso y entonces pueden emprender un propio negocio, ¿no? Con apoyo económico, con capacitación y con un kit de autoempleo. Claro. Pero también hay temas como el cambio de identidad y el matrimonio igualitario, ¿no? Que podrían ahí acercarse al gobierno de Michoacán para solicitar más Claro. información. Existe de hecho Transmites, que es este protocolo que tiene el gobierno.
del estado de Michoacán. Se generó hace unos años, yo estuve en Secretaría del Bienestar, se generó este Transmites, pueden buscarlo, Transmites, y es una guía ya como automatizada, que te dice cómo hacer el cambio de identidad, desde pues, el acta hasta los documentos académicos. Entonces es muy útil. Antes era un complejo y ahorita ya en 2 meses ya tienes tus documentos cambiados totalmente. Y sí, ese es uno de los logros que se ha hecho en el estado. Sí. Entonces tú... Digo, nos falta mucho por Todavía hacer, falta, pero ahí. pero sí, también hay que informar que existen estas cosas, ¿no? Porque luego ni nos enteramos y ahí están las cosas y no las usamos, hay que aprovechar. Bueno, pues muchas gracias, Aurora. ¿Algo más Gracias. que quieras agregar? No, pues muy agradecida, ¿verdad? Muy a gusto, muy amena toda la charla. Que ojalá sigan haciendo más, ¿no? Que espero un día me vuelvan a invitar y sigan invitando a más gente. Hay muchas voces que escuchar, pero muchísimas gracias por escucharla a mí esta vez, así que gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Michoacán es mejor.